de aplausos a Jesús. Gracias Dios, con todo su corazón vamos, denle una ofrenda de aplausos a Jesús. Gracias Dios. Continuamos hoy con la serie de mensajes, ¿cómo presento a Cristo? ¿Cómo yo puedo evangelizar? ¿Cómo yo puedo seguir trabajando? ¿Cómo yo puedo seguir con mi familiar y con mi amigo presentando al Señor? Así que continuamos hoy. Este es el séptimo mensaje ya que estamos llevando de toda esta serie. Hoy vamos a ver el método 2. Es el caso del doctor. La semana que pasó ya vimos el método 1, ¿verdad? Estamos aprendiendo cómo presentar a Cristo, cómo ganar almas para Cristo. La semana que pasó vimos el método número 1, ¿se acuerdan? El testimonio personal. Cómo contar nuestro testimonio. ¿Qué es contar el testimonio personal? Es decirle a las personas lo que Dios ha hecho en mi corazón desde el momento que le recibí. Eso vimos la semana pasada. Ese es el método 1, esa es una forma de evangelizar. Hoy vamos a ver la forma o el método número 2. En otras palabras, el caso del doctor. ¿Qué es lo que hace un doctor? Un doctor llega a su paciente, él está allí en su oficina, en la clínica. Llega el paciente y lo primero que hace el doctor es examinar al paciente. Luego le dice que realmente tiene como enfermedad. Luego le da la receta y le dice, tómate esto, que con esto te va a sanar. Y por último, le anima a su paciente a que se tome el remedio. Ese es el caso del doctor. Y nosotros podemos utilizar ese caso del doctor para hablarles a nuestros familiares y amigos también de Cristo. Así que vamos a ver eso el día de hoy. Este método del caso del doctor, desde el inicio de la creación, vemos que Dios lo utilizó este método. ¿Te fijas? Desde el momento, desde el tiempo de la creación, cuando Dios creó a Adán y Eva, viene Dios y utilizó este método para llamar la atención a Adán y a Eva. Por ejemplo, cuando Adán y Eva pecaron en Génesis capítulo 3, ellos estaban enfermos por el pecado cometido. Adán y Eva pecaron y estaban desahuciados. El pecado los había fulminados y los había separado de Dios. Entonces, Dios toma la iniciativa de buscar a sus pacientes, porque Adán y Eva estaban enfermos por el pecado cometido, y comenzó a hacerle preguntas de tal manera que Adán y Eva respondieron por sí mismo y dijeron lo que sentían. Cuando Dios llamó a Adán y a Eva, le dijo a Adán, ¿dónde estás tú? Y le dijo, tengo miedo. Ese era el síntoma de la enfermedad. Cuando le dijo a Adán, a Eva le preguntó, ¿dónde estás? ¿Qué pasó? Ella tiró la culpa a la serpiente. ¿Y sabes qué? Ese era el síntoma que ella tenía. En otras palabras, Dios, después de haberlos escuchado a ellos, después de haber diagnosticado el problema, sacó sus propias conclusiones válidas, las sacó Dios, dándoles la medicina apropiada, y así Adán pudo vivir 930 años. Si no, de lo contrario, si Dios no hubiese usado el método del doctor para sanar la enfermedad pecaminosa de Adán y Eva, seguramente que Adán no hubiese llegado a vivir 930 años de edad. ¿Dónde está eso? Escríbalo, Génesis 5:5, allí está. Que Adán vivió 930 años, ¿por qué? Porque el doctor diagnosticó el problema de Adán, era el pecado, y lo curó, le dio la medicina, la receta, y ¿sabes una cosa? Pudo vivir más años de vida. Si la vida de una persona que no conoce a Cristo, delante de los ojos de Dios, como Dios los mira vacíos espiritualmente, los ve como muertos vivientes espiritualmente y están en un grave peligro. Toda persona que no conoce a Cristo está en un peligro inminente, está entre la vida y la muerte, está en una línea fina, porque si en cualquier momento sin Cristo llega a morir, se va a ir a la condenación eterna.
Es peligrosísimo en este mundo vivir sin Jesucristo. Es muy peligroso, es desastroso andar por allí por la vida viviendo en cualquier parte del mundo sin ser un cristiano evangélico. Es súper que peligroso. ¿Por qué? Porque si la persona llega a morir sin recibir a Jesús, sin haber arrepentido de sus pecados, va a la condenación eterna que está preparado para Satanás y sus demonios. Y allá va el ser humano. El infierno fue creado solamente para Satanás y los demonios, pero allí van todos aquellos que deciden vivir una vida sin Dios y sin esperanza aquí en la tierra. Incluso aunque te llames cristiano, pero vives una vida doble, vives una vida pecaminosa, todavía adulteras, fornicas, hablas palabras sucias, cometes el pecado, mientes, robas, aún así correrías el gran riesgo de irte al infierno, porque a eso se le llama hipocresía. Y de esas palabras nosotros tenemos a miles y miles en el mundo entero. Ahora, es importantísimo vivir dos cosas para que tú seas salvo, y eso lo dice la Biblia. La primera es arrepentirte de tus pecados y no volverlos a cometer. La segunda cosa es que necesitas confiar tu vida en Jesús. Entonces, en este caso del segundo método del doctor que usted y yo vamos a utilizar en esta semana para ganarnos almas para Cristo, es muy importante que entendamos que en este caso Dios lo usó y lo usó con gran éxito, con maravillas. Así que Dios, después de sacar conclusiones, diagnosticó el problema y les dijo, tómate la medicina para que tú puedas seguir viviendo más años de vida. Tómate la medicina para que tú puedas curarte de la enfermedad pecaminosa. Aquí están los pasos que usted debe de presentar a Cristo usando este método o el trabajo que hace un doctor. En primer lugar, ustedes tienen en sus boletines, escríbalo por favor en primer lugar. Primero, si usted quiere ganar un alma para Cristo, está usando este método. Primero, número 1, examine la necesidad que tiene su familiar o amigo para recibir a Cristo. Número 1, primero examine cuál es la necesidad que tiene su familiar o amigo para que usted pueda presentarle a Cristo. Esto es el caso del ¿qué veo? ¿Cuál es la necesidad? ¿Qué es necesario hablar? ¿Qué tema necesito hablar con mi familiar y amigo? ¿Qué necesito yo enfocarme en la vida de la persona? Este caso del método del doctor para evangelizar, se utiliza bastante el método inductivo que se llama observación, interpretación, aplicación. Este método inductivo lo usan mucho la CIA, en Europa especialmente, lo usa el FBI aquí y en todo el resto del mundo, y lo utilizan muchos el arte de las ciencias o el arte de la investigación. Se llama método inductivo, observación, interpretación y aplicación. Y en este método del doctor se usa ese método inductivo. En primer lugar, usted comienza a observar, ¿qué veo en la vida de mi familiar, de mi tío, de mi hijo que no es cristiano? ¿Cuál es su necesidad? ¿Qué veo en su vida la cual yo pueda satisfacer sus necesidades o darle? Ese es el primer punto. Examine la necesidad que tiene su familiar o amigo. Primeramente, el doctor, ¿qué es lo que hace? Usted llega a la oficina del doctor, lo primero que el doctor hace es observar su vida. Le pregunta, le hace un chequeo, le toma el pulso, le ve el sonido de su corazón, el sonido de sus pulmones, le dice saque la lengua, en la lengua allí dice muchas cosas de las cuales usted podría tomar. O sea, él trata de mirar primero, de observar su vida y cómo está. Y él hace preguntas y preguntas a usted y más preguntas a su paciente. ¿Para qué? Para reunir esa información. Eso tenemos que hacer nosotros cuando vamos a evangelizar usando este método. Está mi familiar que no conoce a Cristo, me acerco a él y comienzo a preguntar.
Comienzo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Y qué tal en el trabajo? ¿Y tus hijos cómo están? ¿Y tu familia? Quiero de veras apoyarte, ayudarte. ¿Cómo estás realmente en tu corazón? ¿Te sientes cerca de Dios? ¿Crees en Dios o no? ¿Crees que hay un cielo? ¿Crees que hay un infierno? ¿Tú crees que quiénes son los que se van al cielo? Comienza usted a preguntar y examinar. El doctor comienza a tomar pulso, a mirar todo, a preguntar y tal vez tenga usted algunas impresiones, como el doctor la tiene, pero aún no tiene una respuesta definitiva. Usted puede ser que esté conversando con la persona, su amigo, pero todavía no tiene la respuesta. Así como el doctor todavía no tiene la respuesta. Esto corresponde a la etapa de la observación. Usted está observando, donde el doctor se pregunta, ¿qué veo en mi paciente? Usted se pregunta, ¿qué veo en la persona, en mi familiar y amigo que yo necesito enfocarme para ayudarlo en las cosas espirituales? Nosotros observamos y primeramente hacemos preguntas a la persona inconversa, mi familiar y amigo, con el objetivo de saber las necesidades, las dudas, las creencias de las personas que queremos nosotros evangelizar. Entonces, luego nos enfocamos a evangelizar basado en lo que ya investigamos en la persona, en mi familiar o amigo. Es lo que hace el doctor. El doctor después nos dice de qué estamos enfermos una vez que nos hizo pregunta y nos diagnosticó. ¿Te fijas? Entonces él da, ahora sí, con la respuesta a la necesidad. Debemos, en este caso, en este primer paso para este método, debemos de escuchar cuidadosamente mientras la otra persona, mi familiar y amigo, está hablando. Mientras me está contando sus síntomas espirituales o algún otro tema que me está hablando, yo tengo que poner mucha atención. ¿Sabes por qué? Nuestro trabajo aquí es la observación. No importa si usted no lo conozca. Yo nunca he conocido una persona, pero cuando estoy al lado y salgo de mi casa, aprovecho la oportunidad para evangelizar a cualquier persona. Y cuando uso este método, pongo mucha atención. Observo muy bien, veo los síntomas espirituales que tiene o analizo los temas del que me está hablando y hablando. Mi trabajo es observar y es allí donde nos preguntamos nosotros, ¿qué veo en este amigo que no lo conozco, pero yo quiero evangelizarlo? ¿Qué observo? ¿Qué es necesario hablar con él? Si ves el primer paso, las respuestas de la persona que yo quiero evangelizar me darán a mí una buena orientación para el siguiente paso. Escríbalo en su boletín. El siguiente paso es, segundo, le digo la necesidad que tiene mi familiar y amigo. Escríbalo allí. Segundo, le digo la necesidad que tiene mi familiar y amigo. Si ves el primer paso, abro la conversación con temas, pregunto y estoy observando. Segundo, ahora sí, ya sé qué necesidad tiene mi amigo. Porque si me habla solo del fútbol y del fútbol, la necesidad profunda de él en esas áreas materiales es el fútbol. Y me enfoco en eso. Si me habla de que no hay cielo, no hay infierno, que tengo problemas, si no tengo finanzas, me enfoco en eso. Entonces aquí vamos al segundo paso. Es ¿qué interpreto? Si ves, el doctor cuando llega a su paciente primero pregunta, diagnostica, chequea todo, reúne a todos los análisis y llega luego a un segundo paso. Ya le dice, usted está enfermo de esto. O usted tiene cáncer, o usted tiene flu, o usted tiene cualquier otra cosa. Comienza a diagnosticarnos. Este es el segundo paso. Aquí nosotros interpretamos. ¿Cuál es la necesidad que tiene mi familiar o amigo que yo quiero evangelizar? Eso corresponde a la pregunta, ¿qué significa el problema, la duda, la inquietud de mi familiar y amigo que yo quiero evangelizar? ¿Qué significa para él? ¿Qué significa para mí? Entonces, el doctor aquí, una vez que ha examinado, le dice qué tiene su paciente y por qué causa está enfermo. Lo mismo hacemos nosotros. Nosotros, una vez que escuchamos a quien queremos evangelizar, le decimos cuál es la necesidad que tiene. Nosotros interpretamos y una vez que ya nosotros sabemos las necesidades, las dudas, las inquietudes de mi familiar o amigo,
procedemos entonces ¿a qué? ¿A cuál tema es el que vamos a hablar? ¿Entiende eso? Así es fácil, así todo mundo no se le va a ir cuando lo esté evangelizando. Y tome en cuenta que el primer paso de la observación, hacer preguntas, no toma más de 1 minuto, 1 minuto y medio, 2 minutos. En el segundo paso que ya estamos ahorita es, le digo lo que tiene, no toma también más de 2, 3 minutos, no toma mucho tiempo. Así que esto es lo que nosotros podemos hacer. Comienzo yo a enfocarme entonces en el tema que mi familiar o amigo a quien quiero evangelizar me ha dicho. Y ¿sabes qué? Todas estas cosas son de suma importancia aquí, que la descripción que le demos sea completa y fiel. Y para eso debemos de preguntarnos, ¿qué significa este problema, esta duda, esta inquietud que tiene mi familiar o amigo? Debemos allí de usar la palabra de Dios. Debemos de allí explicarle a la persona que no conoce a Cristo y explorar profundamente las necesidades que tiene para exponer el cáncer del pecado que hay en la vida de una persona. Mostremos, en ese caso, cuando ya estemos hablando del tema, mostremos a profundidad el tema, pero si nos habla del fútbol, podemos hablar del fútbol unos minutos. Y sí, a mí me gusta más el Real Madrid. ¿Por qué? Porque pues allí tiene más copas ganadas, tiene la Liga de Campeones ganada, la Liga de la misma República ganada, tiene más copas y cosas. Dirá, a mí me gusta más el Barcelona. ¿Pero por qué? Porque en el Barcelona es más popular, aunque no ha ganado muchas copas, ¿entiendes? Y usted sigue platicando y trabajando con él para al final llevarlo al punto espiritual. Entonces, después de la conversación, usted puede decir, ¿sabes qué? Pero yo conozco un mejor equipo. Ese equipo ha ganado desde hace 6,000 años atrás. ¿Cómo? Sí, 6,000 años tiene ese equipo. Y ese equipo no ha perdido ninguna de las batallas y tiene todas las copas del mundo. Es más, va a lanzar 19 copas en un periodo de 7 años. ¿Cómo? ¿Le llama la atención eso? Sí, son las 19 copas del juicio de la ira de Dios que van a ser derramadas en los 7 años de la grande tribulación. ¿Te interesa el tema? Oh sí, nunca sabía eso. Sí, las copas van a ser derramadas allí. Y vaya, que esas copas sí, nadie las quiere ganar. Sin embargo, si ve, lo lleva a usted a un tema espiritual. Usted puede pasar de cualquier tema físico que le hablen en ese segundo paso, lo puede usted llevar al tema espiritual. No es difícil pasar de un tema material a un tema espiritual. Si están hablando de las novelas, por ejemplo, llévele la onda. La Santa Diabla, una novela que hace años salió. Y la señora que usted quiere evangelizar le gusta la novela La Santa Diabla. Y le comienza a conversar de la novela. Usted sígale la onda, dígale, oh, interesante, ¿verdad? Muy buena novela, es ok. O sea, usted sea cool, sea nice, sea chido, sea chévere, o sea, sea simpático. Está bien, sígale la corriente, aunque usted no ve novelas, pero dígale, qué bien, qué interesante. Cuéntame al final, ¿qué pasó al final? Eso le gusta a la persona que no conoce a Cristo, que nosotros llevemos la corriente porque estamos interesados en ellos. De veras que nos interesa a ellos sus vidas. Pero luego, ¿cómo pasar de un tema material a un tema espiritual? Bien sencillo, le digo, ¿sabes qué? Yo conozco una novela magistral, una novela preciosa, una novela, ¿sabes qué? Que empezó en el pesebre, con un bebé tan pequeño, aquí en la tierra empezó, y luego terminó sufriendo, torturado. ¿Sabes qué? Era el protagonista de la novela, pero es diferente esta novela, porque siempre los protagonistas terminan haciendo lo mejor y terminan como los héroes, así como tu novela La Santa Diabla. Pero esta novela que yo conozco no es así, es diferente a todas las novelas. ¿Sabes por qué? Porque el protagonista de la novela terminó asesinado, terminó muerto, terminó, ¿sabes qué? Cautivado, terminó hecho pedazo su cuerpo. Terminó con una lanza atravesado aquí. No terminó como todas las novelas. ¿Te interesa que te cuente esa novela? Si me das 1 minuto, te cuento esa novela, que a mí me ha impactado.
Esa novela me ha cautivado y ha cambiado mi corazón. Santa Diabla cambió tu vida, tu mente, tu perspectiva. A lo mejor va a decir, sí, aprendí unas cosas, pero son puras novelas. La mía sí ha cambiado. ¿Te fijas cómo podemos entrar o cambiar de un terreno material a un terreno material a un terreno espiritual? No importa el tema que le hablen, no importa el tema que sea. No importa, le pueden hablar de cualquier cosa, le pueden hablar de la guerra que existe o que está a punto de estallar ahorita, allá. Le pueden hablar de Bagdad, de Afganistán, de Irak, de Rusia, le pueden hablar de Corea, lo que sea. Usted siga la corriente, hable de la guerra, pero al final usted puede llevarlo a un tema espiritual. Usted le puede decir, oh, ¿sabes qué? Yo conozco una guerra que ya lleva más de 6,000 años de historia. ¡Wow! ¿Cómo así? Sí, esa es una guerra cósmica. Esa es una guerra entre las fuerzas del bien y del mal y siempre, y sabes, esa guerra va a terminar dentro de pocos años. Esa es una guerra que nadie ha podido librarla y que siempre va a estar allí hasta que tenga su final. Y su final va a ser un impacto aquí en la tierra. ¿Y cómo es eso? ¿Y cómo es? Comience a contarle. Si ves, usted comienza a decirle, la guerra que hubo entre ¿qué? Entre Lucifer, Satanás, que le está haciendo la guerra a los hijos de Dios. O la guerra que le hizo a Jesucristo en la cruz del Calvario pensando derrotarlo. En fin, usted puede pasar de cualquier plano material a un plano espiritual. ¿Puedes hacerlo? ¿Cualquier tema podrías cambiarlo? ¿Cuántos creen que están seguros que podrían hacerlo? No importa el tema que sean, hay muchas manos levantadas. Sí, usted puede hacerlo. Le estoy enseñando en este momento, no importa el tema que sea. Le pueden estar hablando de lo que sea. Oh, sí, a mí me gusta pescar. Oh, a mí también me encanta pescar. Y le habla de la pesca, 1 minuto, bla, 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 pesca. Siga la corriente, usted sígale, háblele usted, dígale, cuéntame más de tu pesca, cuéntame más de tu novela, cuéntame más de tu fútbol, cuéntame más, usted sígale, luego llévelo a un plano espiritual. Entonces le digo yo, ¿y sabes qué? Pero yo conozco al mejor pescador del mundo, ¿sabes qué? Y ese mejor pescador del mundo me pescó a mí. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? ¿Te interesa conocer? De veras, yo tengo una historia real y verídica que ha cambiado mi corazón. Esa persona pescó mi vida. ¿Y saben quién es el pescador? Jesucristo. Y Jesucristo dijo, venid a mí y yo os haré pescadores de hombres. Y usted es un pescador de almas. Por eso estamos llevando esta serie, para convertirnos en pescadores de almas. Si ve que de cualquier tema o plano material, usted lo puede llevar a un plano espiritual. ¿Cuántos creen que así lo pueden hacer? De veras, podemos lograr hacerlo. Así que, en segundo lugar, usted dígale la necesidad que tiene la persona, llevándolo de un plano material a un plano espiritual. Dígale, y tú necesitas ese pescador también. Y tú necesitas también esa novela, leerla. ¿Te fijas? Y tú necesitas también liberarte de esa guerra que tienes con Dios. Si ves de todos los temas. En tercer lugar, para avanzar, por favor. En tercer lugar, dígale. En tercero, le receto el remedio que necesita mi familiar y amigo. Allí esta es la parte, como dije, el método inductivo, que lo utiliza la CIA, que lo utiliza el FBI, que lo está utilizando todas las ramas de la investigación, observación, interpretación y aplicación. Este tercer punto es la aplicación. Le digo lo que necesita ahora. La receta, el remedio, es como cuando llega un paciente donde el doctor lo que primero hace, ¿se acuerdan? Número 1, examina, ¿verdad? Examina, chequea, todo, pregunta. Número 2, comienza a tener los resultados y a decirle, oh, tú estás enfermo por esta razón. Y número 3, ya estamos en el mensaje, número 3, usted le receta a ellos. Le da la receta de ¿qué? De lo que debe de tomarse para sanarse. Así mismo es este caso. Aquí nosotros aplicamos, le damos la receta espiritual, si ves que pasamos de un plano material a un plano espiritual, y le da el consejo y la solución, el remedio de la palabra de Dios. La receta puede ser un tema espiritual, un tema familiar, un tema económico, un tema moral, un tema social, cualquiera puede ser la receta, pero siempre pase de un plano material a un plano espiritual. ¿Y sabes qué?
el remedio de la palabra de Dios no debe nunca de faltar allí. Cualquiera que sea el tema de la receta que usted le da, la ayuda y el consejo que usted le dé, lo que sea, deben de girar alrededor de la palabra de Dios. ¿Cuántos vienen aquí a escuchar la palabra de Dios? Venimos a escuchar la palabra de Dios. ¿O cuántos vienen aquí nada más por el negocio? Para hacer negocios o porque quiero encontrarme con alguien y hablar con alguien. No, ¿verdad? Venimos porque estamos sedientos y hambrientos de escuchar la palabra de Dios. ¿Cuántos vienen aquí simplemente porque quieren más de Dios? Quieren más de Dios, ¿verdad? Venimos así porque queremos más de Dios. No venimos a servir a los ojos. Venimos a servir a Dios y porque queremos más de Dios. Nótese, cuando usted esté evangelizando con alguien, su meta debe ser Dios y su palabra para darle la receta a la persona. Aquí usted puede incluir 4 cosas, escríbalo si gusta, 4 cosas para darle la receta. Primero usted incluya, dígale, Dios es santo y Dios no tiene ninguna mancha de pecado. Eso está en mi libro que estamos utilizando para esta serie, el libro que escribí, Cómo presento a Cristo. Si usted compró ya mi libro, allí está en mi libro la clave, ahí usted puede ir al segundo método. Eso creo que está en la página 29 o la página 30, allí está. Si no, escríbalo. Usted cuando le dé la receta, dígale, mira, Dios es santo y no hay ninguna mancha de pecado en él. Dios es santo. En segundo lugar, dígale, número 2, el hombre es pecador y tiene la herencia adánica. Desde Adán y Eva hasta el día de hoy tenemos la herencia pecaminosa adánica y nadie nos puede limpiar, solo la sangre de Jesús. Así que primero, Dios es santo. Segundo, somos pecadores. Tercero, Jesucristo es la respuesta para limpiar ese pecado. Nació, murió, resucitó, ascendió al cielo y allí Él gobierna e intercede por nosotros. Eso hace Jesucristo. Eso es Jesucristo. Jesucristo es la cura, es el remedio para las enfermedades del pecado. Y en cuarto lugar, usted dígale, hay que arrepentirse y nacer de nuevo. Si no se arrepiente el ser humano que fue creado por Dios para alabar a Dios, pero no le está alabando, debe de arrepentirse y confiar en Dios. Si no lo hace, es triste y es lamentable que como Dios es un juez justo, no va a permitir ninguna persona que Cristo no haya limpiado y cambiado su corazón allá arriba en el cielo. Si no tienes un corazón limpio, sin paz y sin santidad, nadie va al cielo, nadie verá al Señor, dice la Biblia en 1 de Tesalonicenses. ¿Te fijas? Jesús es el camino al cielo, pero ese camino al cielo tiene que estar basado en su arrepentimiento y en la confianza profunda en Jesucristo. De lo contrario, no importa todo lo que yo haga, todo lo que hagamos, no es nada ante los ojos de Dios. Así que hay que arrepentirse, nacer de nuevo. No es solamente sentirse triste por el pecado, eso no es solamente arrepentimiento. Eso se llama remordimiento. No es solo sentirse triste por haber pecado, es dar un giro de 180 grados, abandonar los pecados específicos, pecados de su naturaleza, y recibir a Jesucristo como su Salvador personal. En cuarto lugar, una vez que ya el médico examinó, una vez que le dijo cuál es la enfermedad que usted tiene, y en tercer lugar le dice, tómate, aquí está la receta. En cuarto lugar, para terminar, por último, le dice, te animo a que te la tomes. Tómate 2 al día después de cada comida. O ponte esta inyección una diariamente por una semana. O aplícate estos sueros por tantas semanas. En fin, le anima a tomar la medicina a su familiar y amigo. En otras palabras, aquí usted le anima a la persona a tomar una decisión inmediata de recibir a Cristo. Aquí el doctor, cuando estamos en el quirófano de él, comienza a animarnos y a decirnos que con esa medicina podríamos ser sanados nosotros. Y sabes que si el paciente no se la toma, ese es su problema, ¿verdad?
Si nosotros estamos enfermos y no nos tomamos la medicina que nos dio el médico, ese es nuestro problema. El médico no está enfermo, somos nosotros. Si la persona que ya escucha este mensaje del Evangelio y no quiere a Cristo, sabiendo que corre peligro, en cada segundo que pasa está en un peligro. Cada segundo que pasa una persona que no es cristiana evangélica está en un tremendo peligro, cada segundo. Pero sabes, en el segundo que dice, yo quiero recibir a Jesús como mi único y suficiente Salvador, allí deja de correr peligro. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que ha pasado de muerte a vida. Ya no está en peligros. De allí en adelante sí tiene que trabajar en su vida espiritual. Tiene que esforzarse, ¿por qué? Por agradar a Dios. Tiene que rechazar voluntariamente el pecado. Así que, en cuarto lugar, ánimo. Usted anime a la persona. No la presione, no la obligue. Solamente usted anímele a la persona a tomar una respuesta inmediata de recibir a Jesús. Usted dígale, necesitas a Cristo. Estás en un grave peligro. Voy a poner un ejemplo final. ¿Qué les parece a ustedes de las personas que saben dar las buenas nuevas o las buenas noticias? Un ejemplo, las Torres Gemelas están a punto de ser tumbadas las dos, por 2 aviones. No ha pasado todavía el problema, no ha pasado nada, todo está bien. Más de 5,000 personas en cada torre, allí, trabajando y trabajando, no ha pasado nada. Y de pronto usted es enviado por Dios a hablarle a estas personas que van a venir 2 aviones, van a tumbar las torres y van a morir más de 5,000 personas que están trabajando dentro de la torre. ¿Cuál sería su mensaje? ¿Qué usted les diría? Usted es enviado por Dios y Dios le dice, ¡hey, ve, corre! María, Marimar, Marisol, Mariluna, María Estrella, todas las Maris, vayan a darle un mensaje a más de 5,000 personas que están en las Torres Gemelas, que en 2 horas van a llegar 2 aviones y ¿sabes qué? Lo van a tirar abajo y van a morir todos ellos. Pregunta, ¿cuál sería su mensaje? ¿Qué usted les diría a ellos? ¿Cómo usted lo haría? Usted iría donde ellos y con altos parlantes para que todos los pisos escuchen. Usted le diría este mensaje, por ejemplo, le diría, hey, Dios tiene un plan precioso para sus vidas. ¿Le daría ese mensaje o le daría este otro? Hey, sálvense por sus vidas. En unos cuantos minutos van a derribar las torres y vas a morir. Arrepiéntete y sálvate porque vas a morir. ¿Cuál de los 2 mensajes usted le daría? ¿El primero o el segundo? El primero es, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Dios te ama, Dios te quiere. Dios quiere que tengas felicidad, salud, amor, dinero, esos viajes que quieres. El segundo mensaje es, en 2 horas o en pocos minutos vas a morir. Van a morir 5,000 personas, tú eres uno de ellos. Arrepiéntete en este momento de tus pecados y sálvate para que vayas al cielo. ¿Qué mensaje usted le diría a ellos? ¿Mensaje 1 o mensaje 2? 2, ¿verdad? 2. Eso necesitamos. Salir desde esta misma tarde allá afuera a hablarle a nuestros familiares y amigos. Exactamente eso. Porque una vida que no ha recibido a Cristo, dice Dios, y Dios no miente, está en un grave peligro. Porque en una de esas, en una mala maniobra de la vida, murió, se va a la condenación eterna. Y tuvo familiares, tuvo amigos, que pudieron haberle hablado, que pudieron haberle dicho, escapa por tu vida, sálvate, es por tu bien, es tu vida espiritual. La vida no es solo comida y bebida y pachanga y tantas cosas, como que si eso fuera lo único que hay en la vida. No, la vida es más que eso, dijo Jesús. Se trata de la vida espiritual que todos tenemos. Todos fuimos creados para ser eternos. Y Dios a todos puso la eternidad en nuestra vida. Y a todos nos dio una conciencia que nos dice lo que es bueno y lo que es malo.
El segundo mensaje le daríamos, eso mismo tenemos que salir a darle a nuestros familiares y amigos. Eso es lo que yo quiero que ustedes hagan al salir de esta iglesia. Y que el próximo domingo ustedes traigan a sus amigos y sus familiares que no son cristianos. Eso es exactamente lo que hoy quería predicarles y decirles. Que salgan a hablar ese segundo mensaje. Porque hay un gran peligro. Aquí mueren 2 hispanos, 10 millas a la redonda de esta iglesia mueren 2 hispanos sin Jesucristo. Mueren 10, pero en total de hispanos son 10 entre todas las culturas y etnias y países, pero 2 hispanos mueren diariamente sin Dios y sin esperanza. Tenemos más de 40,000 hispanos, 10 millas a la redonda. El mensaje es urgente. Cierren sus ojitos y ahí donde están, vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias por todo lo que tú has hecho. Envíanos a proclamar el mensaje urgente de salvación y arrepentimiento. Tus cosas, tu palabra no es un chiste. La iglesia no es un chiste ni es un juego. Dios, ayúdanos a respetar. Ayúdanos a hablar de tu palabra urgentemente si verdaderamente amamos a nuestros familiares y amigos. En tu nombre oramos. En tu nombre oramos, Dios. No es una obligación. No es una presión, pero sí es un mensaje urgente. Ayúdanos. Danos esa fuerza de voluntad con tu Santo Espíritu para poder hacerlo. En tu nombre oramos, Jesús. Gracias. Gracias.